Buenos días, mi nombre es Carol Andrea Vargas Castañeda. El nombre de la pasantía que les voy a presentar se titula Toxicidad de cambios fenotípicos inducidos por moléculas tetrahidroquinolinas en embriones de pesebra Dani-Oreiro, que estuvo bajo la dirección de Vladimir Kuznetsov y como cotutor Carlos Eduardo Puerto. El diseño y síntesis de moléculas se concentra en potenciar los efectos biológicos de los fármacos y se enfoca en la elaboración de compuestos de alta diversidad estructural cuyo aislamiento y determinación permite el desarrollo de agentes bioactivos que componen las librerías de moléculas. De ellas se pueden identificar nuevos fármacos o compuestos que harán parte de productos como alimentos, pesticidas, cosméticos. Por eso es tan importante evaluar estas moléculas antes de que lleguen al consumidor final. Para hacer esto existen diferentes modelos, como los modelos in vitro o los modelos in vivo, de los cuales los modelos mamíferos son los que han sido empleados por excelencia para evaluar toxicidad o cambios fenotípicos. Sin embargo, estos tienen una serie de desventajas como un mantenimiento costoso y largos periodos de tiempo entre experimentos. Por lo tanto, el pesebra surge como un intermediario entre los modelos in vitro y los modelos in vivo, ya que es replicable, fiable y económico, y además tiene otra serie de ventajas que lo hacen muy atractivo. Por ejemplo, los órganos se forman durante las primeras 24 horas, la organogénesis está completa a los 5 días post fertilización y además está descrita de forma detallada. Tiene o ponen cientos de huevos por cada postura y el 71% de sus genes son ortólogos con genes humanos. El modelo de embrión de pesebra permite hacer ensayos de toxicidad, como el de la concentración letal 50, que te permite identificar la concentración a la cual el 50% de la población muere tras la exposición química, o ensayos fenotípicos en los que puedes hacer comparaciones morfológicas entre un embrión silvestre o embriones que tienen algún tipo de cambio morfológico. Muchos de estos cambios ya se encuentran en bases de datos como The Zebrafish Information Network. Entre los heterociclos de interés se encuentra la 1,2,3,4-tetrahidroquinolina y sus derivados. Estas moléculas son análogas reducidas de la quinolina y se caracterizan por poseer un núcleo heterociclo de origen natural o sintético. Tienen potencial antibacteriano, antiparasitario, antitumoral, entre otros. El LQO Bio hizo un diseño y síntesis de tetrahidroquinolinas, de las cuales se utilizaron 5 para realizar este proyecto, para evaluar la toxicidad y los posibles cambios fenotípicos tras la exposición de estas moléculas en embriones de pesebra. El objetivo general de este proyecto fue establecer las condiciones para el mantenimiento y reproducción de pesebra en el laboratorio con el fin de determinar la toxicidad y los cambios morfológicos en embriones de pesebra a las 96 horas posfertilización inducidos por 5 moléculas tetrahidroquinolina. Los objetivos específicos fueron medir durante toda la fase experimental las variables del lago, que fueron pH, nitritos, nitrato, amonio y temperatura, garantizando las condiciones óptimas para la reproducción de especímenes adultos del pesebra en condiciones de laboratorio. Determinar la concentración letal media CL50 de una colección de 5 moléculas tetrahidroquinolinas en embriones de pesebra. Reconocer y describir los cambios morfológicos que ocurran en corazón, mandíbula, longitud del cuerpo, ojo y saco vitelino, inducidos por cada molécula tetrahidroquinolina durante el desarrollo del pesebra a concentraciones por debajo de la CL50. Determinar los valores del área de la superficie polar topológica TPSA y coeficiente de partición P, C log P para las 5 tetrahidroquinolinas. Realizar la fijación de los embriones expuestos a las moléculas tetrahidroquinolinas a concentraciones en las que se identifiquen cambios morfológicos evidentes para su posterior estudio histológico. A continuación se van a describir los métodos utilizados para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos. En el caso del cuidado y manejo de los peces adultos, se siguió el protocolo descrito por el Freshwater Test Kit y se hicieron mediciones diarias de pH y temperatura. Para los nitritos, nitratos y amoníacos se hicieron mediciones una vez por semana y también se hicieron mantenimientos técnicos y preventivos cada mes. Entonces, teniendo en cuenta el protocolo, se tomaba una muestra de agua, se le adicionaba una cantidad de gotas según la variable que quisiéramos medir y hacíamos un comparativo en una escala colorimétrica. Eso determinaba el pH o la variable que estuviéramos evaluando, y todos estos datos fueron analizados mediante
el programa IBM SPSS Statistics. Para el cumplimiento del objetivo específico 2, que es la determinación de la toxicidad CL50, se distribuyó un embrión de 24 horas posfertilización por pocillo en una microplaca de 96 pozos. Los embriones fueron expuestos a una serie geométrica establecida para las 5 moléculas. Por cada experimento se utilizaron 16 embriones, de los cuales 14 fueron empleados para evaluar las moléculas y 2 como controles negativos. Los embriones fueron aislados en una incubadora y la mortalidad y supervivencia se determinó a las 96 horas posfertilización, en las cuales se examinó el movimiento y los latidos del corazón de los embriones al ser estimulados bajo un estereomicroscopio. Se realizaron 3 experimentos independientes para determinar el valor de la CL50 y el análisis de los datos se realizó mediante el modelo PROBIT utilizando el análisis estadístico IBM SPS Statistics. Para el cumplimiento del objetivo específico 3, que es el reconocimiento y la descripción de los cambios morfológicos, se evaluó cada una de las moléculas en una serie geométrica de 4 concentraciones por debajo del valor de la CL50. Fueron empleados 25 embriones, de los cuales 5 fueron controles negativos y 25 evaluando las moléculas. Los controles negativos solamente tenían medio E3. Los embriones fueron expuestos a las 24 horas posfertilización a cada tetrahidroquinolina. Después de esto fueron aislados en una incubadora y fueron fotografiados a las 48, 72 y 96 horas posfertilización, periodos en los que se observó la formación de los órganos y el desarrollo de sus estructuras morfológicas. Mediante el registro fotográfico se identificó cualquier malformación al ser comparados con los embriones control. Se observaron posibles cambios en los ojos, longitud del cuerpo, saco vitelino, mandíbula, pericardio. Estas observaciones se realizaron a las 48, 72 y 96 horas posfertilización. Con el registro fotográfico se midió el área de los órganos nombrados anteriormente y la longitud del embrión. Mediante el programa DanielScope TM, esto generó una matriz con los valores promedios de cada parámetro evaluado y el análisis estadístico se realizó mediante el programa IBM SPS Statistics. Con el fin de hallar la solubilidad de las moléculas y la penetración de la barrera hematoencefálica, se halló el coeficiente de partición P, ClocP y el área de superficie polar topológica TPSA. Adicionalmente también se halla el peso molecular. Se utilizó el programa ChemDraw para dibujar las estructuras químicas de las moléculas y calcular estos 3 parámetros físico-químicos. Para realizar el proceso de fijación hay que tener en cuenta que hay que seguir previamente la metodología para la observación de los cambios morfológicos. Una vez se tienen los embriones en los estadios que vamos a fijar, que son 48, 72, 96 horas posfertilización, realizamos el siguiente proceso. Cada embrión fue dispuesto en tubo de microcentrífuga con formol al 4% a 4 grados centígrados por 12 horas. Cada embrión fue lavado en PBS, después se dejaron el metanol al 30% durante 24 horas y el metanol al 50% las siguientes 24 horas. Se almacenaron individualmente el metanol 70% y se etiquetaron y se rotularon para posteriores estudios histológicos. Estos son los resultados obtenidos para el objetivo específico 1, en los cuales podemos observar los valores promedio y desviación estándar de las 5 variables del agua medidas. Estos promedios, estos valores se encuentran entre los valores óptimos de cada variable. Se hizo un especial seguimiento en el amoníaco y los nitritos, especialmente que el amoníaco no pasara de 0.5 ni los nitritos de 2.0 partes por millón, puesto que son tóxicas para los peces. También se hizo seguimiento del pH y la temperatura, que no pasaran de 7 u 8 en el pH o de 28 grados centígrados en la temperatura. Que la temperatura y el pH estuvieran en estos valores promedio permite que el amoníaco y los nitritos puedan ser metabolizados y las bacterias que se establecen se encarguen de estos metabolitos y no se acumulen, evitando efectos nocivos en la supervivencia y reproducción de los peces adultos. Adicionalmente, se estableció una guía para la limpieza de los acuarios de los peces adultos de Dani Orerio en el LQO Bio. Estos son los resultados obtenidos para el objetivo específico 2, donde tenemos los resultados para la CL50 con el promedio y la desviación estándar. Y de igual forma tenemos
el promedio en miligramos por litro y la desviación estándar. Como podemos notar, existen valores que van desde 54.24 hasta 85.40. Estos valores nos permiten hacer una primera clasificación respecto al control positivo, en la cual la molécula THQ03 es la que tiene la mayor toxicidad y la THQ01 la que tendría la menor toxicidad de todas ellas. Según la tabla de toxicidad aguda y servicio de pesca, estas moléculas pueden ser clasificadas como ligeramente tóxicas, puesto que se encuentran en un rango de 10 a 100 miligramos por litro. Sus valores de CL50 son similares al medicamento amitriptilina, puesto que tienen valores próximos a 81 miligramos por litro. Teniendo en cuenta los valores de la CL50 respecto al control positivo, podemos observar el siguiente comportamiento. Los resultados de la CL50 permiten hacer una clasificación de la toxicidad teniendo en cuenta el control positivo. Entonces podemos observar que la 0,3 es la que tiene la mayor toxicidad y la 0,1 la de menor toxicidad. Hay que tener en cuenta que muchas de estas moléculas comparten sustituyentes. Por ejemplo, la molécula 0,1 y 0,2 comparten la carboxiamida en el carbono 6. La molécula 0,4 y 0,5 comparten la pirilodina en el carbono 4 y las moléculas 0,2 y 0,3 comparten la formamida en el carbono 4. Se observó que las moléculas que compartían un sustituyente tenían CL50 similares o próximas, como es el caso de 0,1 y 0,2 y 0,4 y 0,5. La molécula que tuvo un comportamiento diferente fue la molécula 0,3, lo que permite sugerir que la combinación de la formamida y el grupo carboxilo tiene un mayor efecto en la toxicidad respecto a las demás moléculas. Por lo tanto, el efecto tóxico influye o está influido por el sustituyente que hace parte de la estructura. Esto ha sido previamente reportado en diferentes estudios en los que se observa que la toxicidad de una molécula depende del tipo de sustituyente o de las propiedades físico-químicas que le confieren. Por ejemplo, se han reportado tetrahidroquinolinas con prospección antitumoral y en las que se observan diferentes tipos de efecto tóxico en líneas de cáncer humanas teniendo en cuenta cuál fuera el sustituyente incorporado en la estructura. También ha sido observado que en la adición de grupos aminoácidos en anillos macrocíclicos tienen un mayor o un menor efecto antiangiogénico en embriones de peces cebra. Respecto a los resultados obtenidos para el objetivo número 3, se obtuvieron cambios fenotípicos en el área del ojo, mandíbula, pericardio, saco vitelino y la longitud del cuerpo, pero hubo dos cambios específicos que se lograron observar de forma detallada a través del registro fotográfico. Entonces podemos ver que este cambio es la curvatura del cuerpo. Como podemos ver, este es el registro fotográfico para la molécula 0,1, donde vemos una curvatura del cuerpo a una concentración de 300 micromolar. Esta es la curvatura de 0,2 de la molécula 0,2, donde vemos esta ligera curvatura en la zona de la. De igual forma, en la 0,3 se ve dicha curvatura y edema en el pericardio, que es este aumento en el área del tejido que rodea el corazón. Para la molécula 0,4 observamos la curvatura del cuerpo que, aunque muy leve, pues notoria respecto al embrión control en concentraciones de 300 micromolar y de 225 micromolar. Para la tetrahidroquinolina 0,5 también observamos dicha curvatura del cuerpo. Por lo tanto, se observó la curvatura del cuerpo tras la exposición de todas las moléculas tetrahidroquinolinas, pero en diferente porcentaje, siendo la 0,4 las de mayor porcentaje de expresión, es decir, la que tenía la mayor cantidad de embriones que expresaban el fenotipo, seguida por la molécula 0,3, 0,2 y 0,1 y 0,5. Este fenotipo de la curvatura del cuerpo está
relacionado con efectos tóxicos en la formación de los riñones, de los músculos, del sistema nervioso. Por lo tanto, esto permite sugerir que en vista de que el fenotipo se está expresando a concentraciones mayores, es una respuesta a un efecto tóxico y que podría estar alterando alguna de estas vías de desarrollo. Una vez observados los cambios morfológicos evidentes a través del registro fotográfico, mediante el programa Noldus se realizaron las medidas del área del ojo, la mandíbula, el pericardio, el saco vitelino y la longitud del cuerpo. Los resultados fueron analizados mediante el test de ANOVA una vía y mediante el test de Dunet de 2 colas, comparando cada concentración con el grupo control y considerando significativo un P menor a 0.05. Observamos pues que hubo una reducción de la longitud del cuerpo para las moléculas 0,1, 0,2 y 0,4. En el caso de las moléculas 0,4 se observó que hubo esa reducción en la longitud del cuerpo a dos concentraciones de 300 y 225 micromolar. En el caso del tamaño del ojo se observa una reducción tras la exposición de las tetrahidroquinolinas 0,2, 0,3 a 2 concentraciones, 0,4 a 2 concentraciones y 0,5. La única molécula que no tuvo un efecto fue la 0,1. Esto nos permite sugerir que las tetrahidroquinolinas podrían tener una mayor especificidad con los genes o proteínas involucradas en el desarrollo de este órgano. De hecho, ya se han reportado tetrahidroquinolinas que tienen efecto en varios tejidos del ojo del conejo y se ha observado como, por ejemplo, en el caso del etanol, se reduce el tamaño y también se afecta la fisiología y su campo visual, que podría estar siendo este el caso también con estas tetrahidroquinolinas, pero habría que hacer pues estudios adicionales. Respecto al tamaño del pericardio, podemos observar que la molécula 0,3 tiene un aumento en el tamaño del pericardio de forma significativa, como ya lo habíamos visto en el registro fotográfico, y 0,4 a dos concentraciones tiene una reducción en el tamaño del pericardio. En el caso del tamaño de la mandíbula se observa una reducción significativa en su área y está producto de la exposición a la tetrahidroquinolina 0,4. Se observa en el saco vitelino, siendo la tetrahidroquinolina 0,4 la única que tiene un efecto evidenciado como una reducción del área del saco vitelino. Hay que notar dos cosas. Primero, que la molécula 0,4 tuvo efecto significativo en todos los órganos que fueron evaluados. Y segundo, respecto a los efectos subletales observados como la curvatura del cuerpo, la reducción del saco vitelino, defectos en la formación de la mandíbula, del ojo, del pericardio, estos son debidos a efectos tóxicos que podrían estar afectando el riñón, corazón, precursores esqueléticos de la mandíbula, desarrollo del ojo, desarrollo del sistema muscular, sistema nervioso. Respecto a los resultados obtenidos para el objetivo específico 4, hay que tener en cuenta que estas propiedades físico-químicas nos dan más información acerca del comportamiento de las moléculas. Como podemos observar, todas las tetrahidroquinolinas son de baja lipofilia, pues tienen un cell log menor a 1. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso de la molécula 0,4 y 0,5, que son las que tienen los mayores valores, lo que quiere decir que tienen la mayor lipofilia y un mayor efecto tóxico, puesto que tienen la facilidad de entrar en las membranas celulares mucho más rápido, mucho más fácil. En el caso de las moléculas 0,1 y 0,2 son las que tienen los valores más bajos, lo que podría indicar una baja lipofilia, por lo tanto una menor toxicidad. Respecto al comportamiento de la molécula 0,3, que tiene la mayor toxicidad, pero que no se observó como una mayor cantidad de efectos subletales, esto puede explicarse mediante el comportamiento de TPSA, en el que podemos observar que tiene un valor de 78. Según la literatura, aquellas moléculas que tengan valores por debajo de 60 son aquellas que son fácilmente transportadas y absorbidas. Entonces esta podría ser una explicación de por qué, aunque tiene la mayor toxicidad, no tiene los mayores efectos subletales. Los resultados del objetivo específico fue la fijación de 225 embriones, de los cuales 45 eran embriones control y 180 embriones expuestos a las tetrahidroquinolinas.
Cada molécula tuvo un total de 36 embriones fijados, ya que fueron 12 embriones fijados por cada hora postfertilización evaluada. Como conclusiones tenemos que, según el ensayo de CL50, las moléculas se clasificaron de mayor a menor toxicidad de la siguiente forma: THQ03 con la mayor toxicidad, seguida de THQ05, THQ04, THQ02 y THQ01 con la menor toxicidad de todas las moléculas. Según los valores de CL50, que oscilaron entre 54.24 y 85.40, las 5 moléculas tetrahidroquinolinas evaluadas son ligeramente tóxicas en embriones de pesebra, y el grado de toxicidad estuvo relacionado con el tipo de sustituyente, sus propiedades químicas y la posición que ocupaban en la molécula. Las moléculas tetrahidroquinolinas evaluadas producen cambios morfológicos dependientes de la concentración que afectaron la formación de varios órganos como el ojo, corazón y notocorda. El efecto de las moléculas tetrahidroquinolinas en estos órganos sugiere que podría tener un efecto tóxico en varias rutas del desarrollo tales como la angiogénesis, cardiogénesis y nefrogénesis. Las moléculas tetrahidroquinolinas inducen una curvatura dorsal en el eje del cuerpo y la reducción del área del ojo, por lo que el anillo tetrahidroquinolínico podría tener actividad biológica en el desarrollo y funcionamiento del ojo y el riñón. La molécula THQ04, sin mostrar alta toxicidad, tiene efectos subletales en el desarrollo del ojo, mandíbula, saco vitelino, pericardio y longitud del embrión, lo que puede ayudar en el diseño de nuevas moléculas con actividad biológica. La molécula THQ3, mostrando su alta toxicidad relativa y apropiados parámetros físico-químicos, induce selectivamente cambios subletales del pericardio, lo que puede favorecer al estudio de la cardiotoxicidad o de nuevas moléculas estructuralmente similares. Estas son las competencias desarrolladas en la pasantía. Se desarrollaron habilidades en el manejo y cuidado de embriones y especímenes adultos de pesebra en el laboratorio. Se adquirió experiencia en el manejo de equipos, preparación de medios de cultivo y soluciones necesarias para el desempeño de cada experimento. Se obtuvo práctica en la identificación de los embriones en diferentes estadios de su desarrollo, pudiendo determinar los cambios morfológicos que no eran correspondientes a los mismos. Se desarrollaron destrezas en la fijación de los embriones para su posterior estudio y evaluación. Se adquirió conocimiento para el desarrollo del análisis estadístico de datos e interpretación de los resultados, y se adquirió habilidad para realizar fijación del material seleccionado. Como consideraciones finales, con el propósito de complementar el estudio realizado y tener un mayor conocimiento del mecanismo de acción y el efecto que tienen las moléculas en los órganos en los que se vieron los cambios significativos, se recomienda realizar técnicas histológicas y hacer pruebas con mayor grado de especificidad como determinación de apoptosis. Gracias.